Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a iniciar la unidad número 4 del curso, Funciones y Módulos, hablando de la definición de modularización y de funciones. También vamos a tratar el tema de argumentos, lo que sería la técnica de diseño ascendente y descendente de algoritmos. En primer lugar, vamos a hablar de una técnica de solución de problemas que no solo aplica al contexto de la programación, sino al de la solución de cualquier problema en general, que es que un problema grande y complejo es más fácil resolverlo si lo dividimos en varios subproblemas y atacamos cada uno de ellos por separados. Podemos pensar en la gestión de un comercio que va a tener la parte financiera, luego la parte de la gestión de compras y ventas y también lo que sería la gestión de recursos humanos. La técnica de dividir un problema principal en subproblemas se denomina comúnmente técnica de divide y vencerás. Ahora, el método de diseñar la solución a un problema principal a partir de la solución de distintos subproblemas se llama técnica de diseño descendente o top-down design. Y es porque en la parte superior estaría el problema más general y le vamos encontrando soluciones específicas a cada uno de los subproblemas. Cada subproblema es deseable que sea independiente de los restantes y se denomina módulo. Si pensamos en un programa de gestión de un comercio, pensaríamos que por un lado tenemos lo que sería el módulo contable, luego el módulo de facturación y por otro lado el módulo de stock. Si bien están todos conectados, podemos tratarlos de manera independiente. El problema principal se resuelve entonces con el programa principal, que muchas veces es llamado el conductor del programa, y los subproblemas o módulos mediante lo que serían llamadas a subprogramas. Un subprograma realiza una tarea concreta que se describe con una serie de instrucciones. Ahora, la resolución de un problema comienza con una descomposición modular y luego con descomposiciones de cada módulo en un proceso que se llama refinamiento sucesivo o stepwise. Aquí tenemos un ejemplo donde se nos da el siguiente enunciado. Dadas las puntuaciones de una clase, ordenar las notas en orden decreciente y a continuación visualizar la calificación alcanzada basada en la puntuación. Podemos describir el problema general como notas de alumnos y los subproblemas que lo componen sería, por un lado, capturar o leer las notas, luego ordenarlas en el orden que se nos pide, decreciente. A continuación, permitir la visualización y, a partir de las notas obtenidas, asignar la calificación para, por último, obtener los resultados. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que es funciones. Cuando estudiábamos matemática, decíamos que una función era un nombre que le asignábamos a un grupo de operaciones que se realizaban sobre un valor o valores que eran las variables cuyo valor posteriormente iban a ser especificados. Bueno, en programación el concepto de función es algo similar. Una función es un nombre que se le asigna a una secuencia de sentencias que llevan a cabo un cómputo. Una función nos permite definir un bloque de código que puede ser reutilizado y que se puede ejecutar muchas veces dentro de nuestro programa. Las funciones son bloques que se pueden reutilizar simplemente llamando o invocando a la función. Esto permite la reutilización logrando un código simple y elegante sin necesidad de volver a escribir el mismo código muchas veces, y esto da lugar a que vamos a tener programas más cortitos que van a ser más legibles, más fáciles de depurar, es decir, que más fácil vamos a poder corregirlos y también con menos errores de escritura. La diapositiva anterior no es la primera en donde hablamos de funciones.
Cuando vimos los primeros programas en Python, hablamos de, por ejemplo, la función type. La función type recibe como argumento un valor y nos dice como resultado de qué tipo es ese argumento, o sea, de qué tipo de datos es. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo ahí, si hacemos type de 42, lo que va a hacer es tomar el 42 como argumento y decirnos el tipo de datos de 42. Si pasábamos un string, ¿sí? por ejemplo, hola, y decíamos type de hola, el resultado era que el tipo era string. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar hablando de decir la función toma un argumento y retorna un resultado. El resultado también puede llamársele valor de retorno. En Python tenemos un montón de funciones que se dice que están integradas y que podemos invocar sin más, como hicimos con lo que sería toda la parte de conversión de tipos, cuando convertíamos un string en un valor entero, por ejemplo utilizando int, lo que se tomaba como argumento era un valor de tipo string y se convertía en su correspondiente de tipo int. Puede ser que si el argumento no es del tipo que se estaba esperando, se nos arroje un error. Por ejemplo, si queremos convertir el string hola en un entero, vamos a tener un error de literal inválido. También sabemos que la función int, si le pasamos un valor de punto flotante, lo que va a hacer es truncar directamente toda la parte decimal y simplemente nos va a devolver el valor entero. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de funciones que en Python las podemos invocar así, sin más, pero también la instalación de Python nos da lugar a un montón de funciones que en primer lugar no están disponibles. Una de ellas, por ejemplo, son todas las funciones matemáticas un poquito más complejas que lo que serían las operaciones comunes como multiplicar, dividir, sumar. Entonces, ¿qué pasa? Esas funciones están en lo que se conoce con el nombre de módulos. Un módulo, básicamente, en Python es un archivo que contiene una colección de funciones que están lógicamente relacionadas. Entonces, antes de usar las funciones que están en un módulo, lo que tenemos que hacer es importar el módulo. Esto se hace incluyendo una sentencia import a la que sumamos el nombre del módulo. Vamos a ver cómo funciona esto abriendo python-idle. Fíjense que, bueno, si yo hago sqrt de 4 para obtener la raíz cuadrada de 4 y hago enter, me dice que el nombre sqrt no está definido. Ahora, si yo pongo import de mat y hago mat.sqrt de 4, fíjense que me dice que la raíz cuadrada de 4 es 2. Eso es porque la función sqrt está disponible en lo que sería el módulo mat de Python. Volvemos a la presentación. Lo que me queda contarles entonces es que cada vez que hacemos un import, lo que sucede es que Python crea un objeto de tipo módulo con el nombre que importamos. Es decir, que si yo en idle hacía lo siguiente, hacía mat, así, me dice el nombre del módulo. Como está acá, mat building. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En un módulo puedo tener tanto funciones como variables definidas, ¿sí? Supónganse, en el módulo mat vamos a tener algunas variables como pueden ser, no sé, la constante pi. Si yo hago mat.pi y le doy enter, me dice un valor aproximado de la constante matemática pi. Bien, ¿qué pasa? Fíjense que siempre que quiero acceder a algo que pertenezca al módulo, tengo que poner el nombre del módulo seguido del símbolo punto y el nombre de lo que quiero acceder. Por ejemplo, acá tenemos en la diapositiva un ejemplo en donde hago lo que sería el logaritmo en base de 10
de una relación y después saco la función matemática seno de unos radianes, ¿sí? También hay un logaritmo que es en base e, que es simplemente el log. Continuamos entonces con la presentación. Y ahora vamos a hablar de composición. Bueno, una de las características más importantes de los lenguajes de programación es que podemos combinar pequeños elementos del programa, como pueden ser variables, expresiones y sentencias, y combinarlas. Esto quiere decir que en el contexto de las funciones pueden ser argumentos de una función, no solo valores constantes literales como estábamos poniendo en las diapositivas anteriores, sino que también puedo poner expresiones completas de los cuales se va a obtener un valor y el valor que se obtenga va a ser el argumento de la función. Fíjense que acá tengo una operación en donde calculo el seno de el valor de una variable grados dividido 360 por 2 por la constante matemática pi. ¿Sí? Si me copio eso y lo llevo a idle, bueno, claramente tendría que definir un valor para la variable grados, que se llama degrees en inglés. Entonces, supóngase 180 grados, y hago el seno de grados dividido 360 por 2 por pi. Fíjense que tengo el valor ahí, ¿sí? Es decir, no solamente puedo pasar valores constantes literales como argumento de las funciones, sino que también puedo pasar cualquier expresión, siempre y cuando sea válida. Hay casos en donde no voy a poder hacer eso, que es que si tengo un error de sintaxis. Por ejemplo, en la última línea que vemos acá en la diapositiva, lo que estaría mal sería que pase una expresión en donde el lado izquierdo, ¿sí?, tiene un cálculo y después viene el símbolo igual. Digamos, eso es sintácticamente incorrecto, ¿sí? Entonces no voy a poder utilizar eso como expresión. Bueno, en Python también podemos crear nuestras propias funciones. Es decir, que podemos definir un nombre y a ese nombre asociarle una secuencia de sentencias. La función se va a ejecutar cuando hagamos, como veníamos haciendo con el resto de las funciones que ya están definidas y que vienen con el lenguaje, una invocación. Bueno, ¿cómo hacemos para definir una función en Python? Para definir una función en Python ponemos la palabra reservada def, a continuación el nombre de la función que sigue las mismas reglas que teníamos para nombrar variables y a continuación van a ver que tenemos ahí, luego del nombre de la función imprimir letra, dos paréntesis vacíos. Ahí irían los argumentos. ¿Sí? No hay ningún argumento dentro de los paréntesis vacíos. Después vamos a ver cómo pasamos argumentos a una función. De momento esta sería una función que no recibe argumentos. Vamos a ver que después de los paréntesis viene un dos puntos y a continuación vienen lo que serían las secuencias de sentencias que forman parte de la función. Fíjense también que si bien adentro de la función tendría dos instrucciones que son del tipo print, como ya veníamos trabajando, están indentadas. Esto quiere decir que están un poquito más adentro con tabulación o 4 espacios hacia adentro de lo que sería el nombre de la función y dónde empieza. Esto quiere decir que las sentencias que están indentadas forman parte de la función. Bueno, por último, si queremos usar esa función, lo que deberíamos hacer es en otra parte del programa hacer la invocación, que simplemente sería poner el mismo nombre seguido de paréntesis, en este caso como no tiene ningún parámetro, vacíos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona esto en Visual Studio Code. En Visual Studio Code tengo un archivo que se llama funciones.py y adentro lo que hice fue definir
una función que se llama imprimir letra y tal cual lo teníamos en la presentación, tiene las dos instrucciones print. ¿Sí? Fíjense que después tengo la invocación a imprimir letra. ¿Sí? Si yo agrego una instrucción más, por ejemplo, print adicional, ¿sí? Y ejecuto esto, fíjense que aparece, bueno, hey Jude, ¿sí? La segunda oración de la canción y después un print adicional. ¿Sí? Eso quiere decir que definí la función, ¿sí? Y posteriormente le invoqué. Si yo no tuviese la invocación a la función, fíjense lo que hace el programa. Lo ejecuto, guardo y ejecuto, ¿sí? Y no hace nada. O sea que la definición de la función sin la invocación no tiene ningún efecto, ninguna salida. Ahora, ¿qué pasa si lo tengo al revés? Si yo no tengo la definición de la función y hago la invocación. Bueno, lo que voy a tener es que me dice que el nombre, imprimir letra, no está definido. ¿Sí? O sea que no tengo la definición de la función. ¿Está? Entonces, las dos cosas funcionan en combinación. Por un lado tengo que definir la función y por el otro lado tengo que invocarla. ¿Sí? Ahí si la ejecutamos de vuelta, vemos que funciona. Bueno, volvemos a lo que sería la presentación y vamos a seguir con la siguiente diapositiva en el que nos dice que también podemos crear nuestras propias funciones y que esas funciones pueden incluso llamar a otras funciones que hayamos definido nosotros. Vamos a ver cómo funciona esto en Visual Studio Code. Voy a Visual Studio Code y acá tenía mi programa funciones.py. Lo que voy a hacer es pegar el texto de otra función que se llama repetir letra. ¿Qué es lo que hace repetir letra? Lo que hace es invocar dos veces a imprimir letra. Entonces, si hago que mi programa, en vez de invocar a imprimir letra, haga una llamada a repetir letra, fíjense lo que pasa. Voy a limpiar acá la consola con un clear para que quede clarito. Y vuelvo a ejecutar. Y fíjense que lo que sucede es que como repetir letra llama dos veces a imprimir letra, sucede lo siguiente, ¿sí? Se imprimen dos veces las mismas sentencias que estaban en imprimir letra, ¿sí? Es decir, que se agrega una tercera, ¿sí? Incluso puedo hacer así y decir, bueno, imprimo vacío, ¿sí? Voy a tener el espaciado ahí, Fíjense que tengo tres llamadas a imprimir letra y en el medio tengo una línea vacía, ¿sí? Con el print vacío. Así que bueno, eso nos permite hacer lo que sería el anidamiento de funciones. O sea, escribir una función que invoque a otras. Seguimos con la presentación. Y bueno, esto es un poco lo que les contaba, ¿sí? Que cada función debe crearse antes de ser invocada y que las sentencias dentro de la función no se ejecutan si no invocamos a las funciones. Bueno, hasta acá lo que sería esta presentación, vimos la definición de funciones, hablamos también de modularización y de argumentos y resultados. Nos vemos en el próximo video para continuar hablando de funciones. Chau, chau.